Ahora que ya tenemos las estadísticas por año, lo que vamos a hacer es completarlo con las estadísticas por cliente y año. Es decir, cuando grabamos facturas, como tienen ya el cliente y tenemos los importes y tenemos el año, yo podría, cuando hagamos toda esta programación, entrar en un año y aparte de la estadística global del año, poder ver la estadística por cliente. Es decir, cuáles son los clientes que más me han comprado en ese año, etc. Y lo contrario, cuando entro en un cliente, poder ver en una pestaña sus estadísticas y aquí ver año a año la evolución de este cliente. ¿Cómo hacemos esto? Pues volvemos a nuestro proyecto de datos y ahora vamos a hacer la tabla de estadísticas por año y cliente. En este caso podemos llamarla estadística sin más y podemos hacerlo directamente desde aquí. Vamos a hacerlo también desde el esquema para que veamos cómo crear una tabla desde aquí es muy sencillo. Vamos a llamarla estadísticas y estadística. La podemos hacer maestra, el código nos da igual, y bueno, alfabético realmente no va a tener, lo vamos a eliminar. Estos datos no nos interesan, pero vamos a hacer una cosa, bueno, podríamos hacerla aquí, podríamos elegir el año y el cliente y automáticamente nos crearía los enlaces, pero vamos a hacerlo manual para que se vea fácilmente y se entienda lo que estamos haciendo. Entonces finalizo, voy a quitar este nombre, este name. Lo que he creado es básicamente una tabla que está vacía y aquí ya le puedo poner el icono de estadísticas que habíamos creado anteriormente y ahora una estadística viene dada por un año y un cliente. Vamos a abrir un poco esto, desplazamos estas tablas y vamos a meter aquí la estadística entre el año, vamos a mover ahí las facturas y aquí estaría la tabla de estadísticas. Entonces, una estadística viene dada por un año y un cliente, de tal forma que una estadística apunta a un cliente y apunta a un año, es decir, hay una relación 1 a 1. Sin embargo, yo puedo decir, un año puede tener muchas estadísticas, voy a arrastrar primero desde cliente. Un cliente puede tener muchas estadísticas y un año puede tener muchas estadísticas. De esta forma, lo que hemos hecho es, dentro de la tabla de estadísticas, nos ha creado el campo cliente, que apuntará al cliente, al maestro cliente, lo ha indexado y los años que también apuntan a la tabla de años y lo ha indexado. Vamos a hacer una cosa y es en el índice clientes le vamos a añadir el año y vamos a decir que es un índice de clave única. ¿Por qué? Porque para un cliente año no puede haber más de un registro, solo debería haber uno. Y lo contrario, si en clientes lo copio, en el índice de clientes, voy a copiar aquí clientes, voy ahora al de años, lo pego y hago lo mismo, clave única. Bueno, pues ya tenemos en principio nuestra tabla creada. Aquí que nos faltan los campos que definen, vamos a ponerlos de un poco más alto, ahí, y así separamos mejor las cosas. Vale, entonces ahora el turno es para los campos. En el año, si vamos a años, teníamos los campos de las ventas. Lo que voy a hacer es copiarlos, control C, y me voy directamente a estadísticas. Y los pego, porque los campos son los mismos. Además, si dejo los identificadores igual, tengo la ventaja de que visualmente voy a poder también copiar los objetos visuales y los controles. Con lo cual, en principio ya lo tenemos. Ya tenemos esta tabla, pero nos falta algo. ¿Desde dónde queremos actualizar esta información? Desde la factura, pero vemos que la factura conoce el cliente y conoce el año, pero no apunta a la estadística. Vamos a hacer que apunte a la estadística. Vamos a crear un nuevo campo que lo vamos a llamar estadísticas. Y este campo no puede ser puntero a maestro, porque la estadística, es cierto que aunque sea una tabla maestra que tiene un campo ID, yo no sé cuál es el ID de una estadística, pero tengo un índice de clave única por cliente y año, también me serviría el otro, por año cliente. Por lo tanto, desde la factura, este campo estadísticas, voy a usar un nuevo tipo de campo que hasta ahora no habíamos usado, que es el indirecto real.
Un puntero indirecto es aquel que me permite apuntar una tabla resolviendo uno de sus índices. ¿Qué diferencia hay entre real y virtual? El puntero real guarda en disco la información de a dónde está apuntando, de tal forma que nos sirve para hacer actualizaciones, porque si cambian esos valores se detecta el cambio y se puede hacer la actualización adecuada. Sin embargo, un indirecto virtual no guarda nada en disco, ocuparía longitud 0 y por lo tanto no serviría para hacer actualizaciones. Entonces vamos a hacerlo a indirecto real. ¿Qué tabla vamos a apuntar? Vamos a apuntar a la tabla de estadísticas y vamos a resolver uno de sus índices. En este caso nos da igual uno que otro, cogemos clientes. ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, pues el cliente lo vamos a resolver con el cliente de la factura y el año exactamente igual. El año lo vamos a resolver con el año de la factura. Con esto lo que hemos conseguido es que aquí, si ahora refresco, voy a refrescar el esquema, voy a cerrar esto ya y voy a poner la tabla en su sitio, en su posición, y si refresco esto ya vemos que hay un puntero a las estadísticas. De hecho, si cierro y vuelvo a abrir, las estadísticas como tal no tienen un plural. Vemos que antes al hacer esto se resolvía, pero ahora no hay un plural. ¿Por qué? No tiene sentido que haya un plural, porque realmente este registro como tal no apunta a las facturas. Sin embargo, sí podemos llegar a buscar facturas por ese dato, por las facturas de un cliente o las facturas de un año. Entonces, lo importante es que una vez que las facturas son capaces de apuntar a las estadísticas, ya podemos hacer que por este campo creamos una actualización. ¿Y qué tenemos que meter en esa actualización? Pues los mismos componentes, acordaros, para el año resolvíamos los 12 meses. Bueno, pues los voy a copiar, control C, voy a estadísticas y los pego. Y ya tengo resueltas las actualizaciones a las estadísticas de ese cliente y de ese año. Así de sencillo. Con lo cual, ahora lo que me faltaría es, ya que tengo la parte de base de datos resuelta, y con esto hemos terminado todo el esquema de base de datos, me faltaría la parte visual. La parte visual puedo hacerla como siempre, es decir, voy a mi generador de interfaz, digo que es para web, selecciono estadísticas y le doy a generar. ¿Qué ocurre? Que, primero, aquí no tiene sentido tener un formulario, porque yo esto no lo voy a editar, con lo cual, digamos que la información que voy a mostrar aquí es información a visualizar. Realmente todo esto me sobra, porque yo las estadísticas lo que voy a hacer es introducirlas, como decía, en pestañas de los años, del formulario de años, y en las pestañas del formulario de clientes. Por lo tanto, de todo esto, realmente, bueno, lo que voy a hacer es elimino rápidamente las carpetas que no voy a usar, incluso el menú, todo esto fuera. ¿Podría dejar estadísticas con alternador? Sí, me puede interesar. Solo me interesa la rejilla. Y aquí en la rejilla tengo por defecto todos los campos. Y además los tengo totalizados. Con lo cual, bueno, pues básicamente esto me sirve bastante. El ID lo voy a quitar, no lo quiero. Es algo interno. Me quedo con el cliente año. Entonces, esta sería la rejilla de estadísticas general, que tiene toda la información. Ahora podemos hacer una de... he copiado y la pego. Sí, me está dando un error porque es cierto que aquí en la estadística tenía resuelto el formulario de edición y yo los he borrado, los he eliminado. De hecho, si voy al inspector de errores, igual hay algún error más. Sí, aquí hay una acción de estadísticas que vamos a quitar, doble clic y la quitamos. Porque no queremos, en el menú no vamos a poner estadísticas. Entonces, si yo doy ahora a errores, vemos que ya no hay errores y ahora sí copio, pego y a estas estadísticas voy a llamarlas estadísticas del año. Entonces, en las estadísticas del año podemos poner estadísticas del año por trimestre y ¿qué pasa? Que como van a estar en un año, esta columna es reiterativa, la puedo quitar. Y aquí voy a duplicar esta rejilla y voy a poner estadísticas del año por mes. Estadísticas mensuales del año.
y aquí estadísticas trimestrales del año. En las del mes voy a borrar los trimestres y en las trimestrales voy a borrar los meses. Y realmente ya tengo resuelto estas estadísticas. Voy a hacer un alternador que lo voy a llamar estadísticas año. Estadísticas de ventas por cliente del año. Lo voy a llamar así. Entonces aquí la rejilla va a ser estadísticas del año por trimestre y estadísticas del año por mes. Entonces con esto tengo que hacer lo mismo con el cliente. Entonces voy a poner estadísticas cliente de ventas por año, ventas del cliente por año, y aquí, bueno, podría duplicarlo realmente, podría hacer lo mismo, o si cojo, por ejemplo, esta de estadísticas año-trimestre, voy a poner estadísticas cliente trimestre, estadísticas trimestrales del cliente, y aquí lo que tengo que hacer es, en lugar de mostrar el cliente, voy a mostrar el año, porque como voy a estar ya en el formulario del cliente, no tiene sentido que muestre el cliente, directamente muestro el año. Y aquí, como quedan muy pocas columnas, y no hay ninguna, porque en esta otra rejilla sí que teníamos la columna de cliente con el nombre que va a crecer, y tiene sentido que esa sea la que crezca, aquí no tengo ninguna que crezca. Podría hacer que el año creciese, pero yo creo que queda mejor si hacemos que todas las columnas crezcan. Vamos a ponérselo rápidamente. Y por último, haríamos lo mismo con la mensual. Es decir, estadísticas cliente-mes. Estadísticas mensuales del cliente. Y aquí el cliente sería repetitivo, ponemos el año, quitamos el cliente y hacemos un poco lo mismo. En este caso vamos a poner máximo disponible el año, a ver qué tal queda. Y entonces en el alternador de estadísticas por cliente, pues cambiamos la rejilla estadísticas cliente trimestral, estadísticas cliente mes. Bueno, ya tenemos estos alternadores. Lo que vamos a hacer ahora es cómo visualizamos esa información cuando estoy en años. Quiero ver no las estadísticas como campos, sino una rejilla, un grid, con las estadísticas de los diferentes clientes para ese año. Entonces, esto lo podemos coger aquí de facturas, porque facturas sí que nos muestra un alternador. Entonces, esto es habitual hacerlo. Copio este formulario en realidad usa, si veo lo que usa este proceso años to facturas, que es lo que hace es cargar las facturas del año, y aquí lo vamos a copiar no esta, sino lo copio y voy a utilizar la opción pegar como, que puede ser este botón o puede ser aquí en edición pegar como. Mayúscula control V. Entonces lo que me pregunta cuando pego como es, ¿facturas van a ser facturas? No, años es años, eso sí, pero facturas va a ser ahora estadísticas. Entonces al aceptar, aquí ya veo años, estadísticas, lo voy a llamar estadísticas cliente o estadísticas por cliente. Y el proceso, que lo voy a poner aquí, años to estadísticas, pues simplemente es eso. Años, cargar las estadísticas del año, estadísticas por cliente del año, y aquí cargar plurales de estadísticas años. Y ahora, ya en la salida, esto lo que hace es carga las estadísticas del y lo devuelve. Entonces, lo que hace aquí el formulario es
con lo que devuelve el proceso mostramos un alternador. ¿Cuál? El de estadísticas del año. Y con esto, en teoría, si yo ahora vengo aquí y voy a hacer una cosa, estadísticas, voy a llamar estadísticas del año, lo voy a llamar así para que quede claramente diferenciado, y ahora lo voy a duplicar y lo voy a llamar estadísticas cliente, y son estadísticas por cliente, y aquí sacaríamos estadísticas por cliente. Nos queda por hacer lo mismo en la del cliente, pero bueno, vamos a ver si esto es funcional, para lo cual, lógicamente, si yo voy al año y voy a estadísticas del año, ya era lo que tenía, si voy a estadísticas por cliente está vacío. ¿Por qué? Porque de momento no se han calculado, entonces necesitamos hacer los cambios necesarios para que se calculen. De la misma forma que hicimos en la tabla de facturas, para que cuando había un alta crease el registro del año, vamos a hacer que haga lo mismo con la de estadísticas, es decir, que cuando creo una factura busquemos si existe la estadística para ese cliente y año y si no lo cree. Lo que hicimos en el trigger o evento de tabla anterior a alta y modificación fue meter este código. Ahora lo vamos a hacer un poco diferente para que veamos otra técnica de programación que nos va a permitir no duplicar código, porque realmente este código está repetido en ambos casos, es el mismo. Lo que vamos a hacer aquí ahora, vamos a cerrar esto de momento y vamos a venir aquí en recursos, procesos, teníamos los procesos de importación, y aquí vamos a crear una subcarpeta y la vamos a llamar funciones. Vamos a crear un objeto nuevo que no habíamos usado hasta ahora, porque es código, y lo que vamos a hacer es crear una función. ¿Qué es una función? Una función es un contenedor de código que se va a ejecutar, que puede recibir unos parámetros y que retorna un valor calculado. En este caso el retorno no es importante, pero bueno, nuestra función, por llamarlo de alguna manera, sería estadísticas alta. Crear registro de estadísticas si no existe. Y lo que vamos a hacer aquí es recibir dos parámetros. Vamos a recibir por un lado el cliente y por otro lado, voy a duplicar la variable local, vamos a recibir el año, que también es numérico. Entonces, botón derecho, editar objeto padre, y aquí en el parámetro 1 voy a recibir el cliente, y en el parámetro 2 recibo el año. Da igual el orden, no tiene mayor importancia. Lo que sí voy a hacer es aprovechar este código que hicimos aquí para crear el año si no existe, y lo voy a pegar porque va a ser muy parecido. Voy a copiar este texto que es en la rem, crear registro de estadísticas si no existe. Entonces, aquí se está guardando el año, cosa que nosotros no lo necesitamos porque ya lo recibimos. Entonces, ¿qué cargamos? Cargamos la lista, pero no de años, sino de estadísticas. ¿Por qué índice? Por el índice de clientes. Recordemos que en la tabla de estadísticas teníamos el índice de clientes que indexaba el cliente y el año, y era de clave única, y el año que indexaba el año y el cliente. Nos da igual hacerlo por uno o por otro, y en este caso, pues bueno, cogemos por cliente, ¿y con qué resolvemos? Vamos a resolver con los valores que va a recibir la función. De tal forma, usamos variables locales, resolvemos el índice con este cliente que recibe la función y con el año que recibe la función. Con esto hemos buscado el registro. Si no existe, vamos a crear ese registro. ¿Qué registro vamos a crear? El registro de estadísticas. Vamos a llamarlo, por ejemplo, ficha estadísticas. Por lo tanto, aquí el alta que vamos a dar es el alta de ficha de estadísticas. ¿Y qué datos necesitamos modificar cuando vamos a dar el alta? Pues por un lado, el cliente, que ya lo tenemos porque lo hemos recibido directamente, F4, F7, que es la tecla aceleradora de variables locales, y aquí tengo el cliente, y también control C, control V, lo puedo hacer absolutamente todo con teclado. Con el intro subo y bajo en el editor, y entonces modifico el campo, en este caso años, con la variable año. Y esta función podría retornar el código del registro creado.
pero no merece la pena, no, en este caso no es necesario. Entonces, una vez que tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer aquí es crear, vamos a crear aquí, bueno, vamos a copiarle el texto que hicimos en la función, que nos sirve. ¿Y cómo llamamos ahora a la función desde aquí? Bueno, pues muy sencillo, vamos a hacer set OK. Normalmente, bueno, nosotros usamos la palabra OK, puedes usar cualquiera. Además, en este caso, como no retorna nada a la función, pues me da igual, porque el valor de retorno es lo que se guardaría en esta variable. Simplemente set OK igual a lo que retorne esa función. Entonces tengo ya activas funciones, porque hemos creado una, y aquí tengo estadísticas alta. Entonces hago doble clic, esto lo que va a hacer es llamar a la función y le va a pasar el cliente, pero ¿el cliente dónde lo tengo? Lo tengo en el cliente de la factura. ¿Y el año dónde lo tengo? Lo tengo en el año de la factura. Así que con esos datos ya tengo resuelto y vemos que además de que es menos código a nivel visual, es como más directo, crear registro si no existe, yo llamo a una función y aquí lo tengo. Y si copio esto, puedo ir a facturas, al anterior al alta, y hago lo mismo. Y en principio ya estoy creando los registros correspondientes. Si ahora ejecutase la importación, bueno, si ejecuto la importación lo que va a ocurrir es que en años voy a volver a acumular los mismos importes, se van a duplicar. Pero bueno, nos da igual porque digamos que en un paso final que haremos cuando tengamos la aplicación terminada es importar todos los datos correctamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver que aquí en años, por estadísticas por cliente, no me sale nada, pero si yo ahora importase las facturas de nuevo, e importase las líneas, en principio, bueno, como decía, se ha duplicado estos importes. ¿Por qué? Porque estos registros ya existían y lo que ha hecho es volver a sumarles en los importes de las facturas. Si lo hemos hecho bien, aquí en estadísticas por cliente ya tenemos las estadísticas por este usuario, en este caso por estos clientes. Y ahora tendríamos que hacer lo mismo para que desde un cliente vea las estadísticas por año. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, vamos a volver a donde estábamos, a nivel de interfaz, y aquí que estábamos en años, teníamos las estadísticas por cliente, vamos a copiar estos dos objetos, tanto el subformulario como el proceso. Recordemos que este proceso es el que se encarga de cargar las estadísticas del año. Bueno, pues esos dos los copio. Y ahora nos vamos a clientes, y en clientes lo que voy a decir es pegar como. Volvemos a usar el botón pegar como. Entonces, estadísticas sigue siendo estadísticas, pero aquí años es clientes. Al hacer esto, no solo me crea los objetos, sino que además me los refactoriza. Entonces, clientes estadísticas, ya lo puedo poner ahí, por ejemplo, y el proceso lo voy a bajar abajo, clientes estadísticas. Y tengo que revisar porque carga las estadísticas por cliente del año. Pues no, en este caso es carga las estadísticas por año del cliente. Es al revés. Y tengo que revisar porque el plural tiene que ser estadísticas del cliente. Y lo añadimos a la salida. Es decir, lo que hace esto, como este proceso es lanzado desde el formulario de cliente, estoy en origen, aquí estoy en origen, ficha del cliente, puedo cargar los plurales, que es cárgame todo el histórico de estadísticas de ese cliente, y al añadir la lista a la salida lo que hace es retornarlo. Y este proceso es el que es llamado dentro de este control vista de datos, que este control vista de datos es este tipo de control vista de datos que está aquí, que como primer objeto llama al proceso, como estoy ya en la ficha del cliente, en el formulario del cliente, lo que hace es llamar al proceso que devuelve la lista de estadísticas, que es lo que devuelve el objeto 1 es atrapado por el objeto 2 para pintarlo. Y aquí tenemos que usar estadísticas cliente. Con lo cual, ahora solo nos quedaría añadir
al cliente otra pestaña, que podríamos llamarla estadísticas directamente, por año, vamos a llamarlo así, estadísticas por año, y ponemos el icono de estadísticas. Y bueno, podemos ubicarlo ahí o ponerlo delante de suscripciones y ya está. Si lo hemos hecho correctamente, si ahora vamos a clientes y entramos en un cliente, en estadísticas por año, bueno, pues tenemos las estadísticas del año. Vamos a ver si alguno tiene en 2 años. Sí, por ejemplo, este cliente tiene estadísticas en más de un año. Aquí pasa lo mismo, como tengo estadísticas también mensuales, si cambio la rejilla pues ya lo veo. En este caso, como no le entra en pantalla, pues sale la barra de desplazamiento. Y con esto tenemos ya funcionando la tabla de estadísticas, que nos va a servir a partir de ahora, además de para ver esta información digamos, numéricamente, nos va a permitir crear gráficos para visualizarla de forma más visual, y con hecho podríamos llegar incluso a hacer un pequeño dashboard en el arranque de la aplicación.